en el corazón de Babilonia, sobre los muros que besaban el cielo, se erguía un rey. Nabucodonosor, arquitecto de un imperio, contemplaba su creación. La ciudad resplandecía bajo el sol, un testimonio de su poder, un monumento a su ego. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Sus palabras, llevadas por el viento, resonaban con un orgullo que desafiaba a los cielos mismos. Pero en las alturas del poder, la sombra de la caída se cierne más larga. Una noche, mientras el rey dormía en la opulencia de su palacio, una visión perturbó su descanso. Un sueño tan vívido y aterrador que heló la sangre en sus venas. Vio un árbol, inmenso, plantado en medio de la tierra. Su copa tocaba el firmamento y su follaje se extendía hasta los confines del mundo. Las bestias del campo hallaban sombra bajo él, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Era un árbol de vida, un símbolo de abundancia y protección. Pero entonces una voz resonó desde el cielo. Un vigilante, un santo, descendió con un decreto terrible. Derribad el árbol y cortad sus ramas, esparcid su fruto. Pero dejad en la tierra el tocón de sus raíces, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. El rey despertó, temblando, el eco de la orden divina resonando en su mente. Convocó a todos los sabios, magos y astrólogos de su reino. Les relató el sueño, buscando desesperadamente una interpretación, un alivio para su alma atormentada. Pero ninguno pudo descifrar el enigma. El miedo del rey crecía con cada rostro confundido. Finalmente, ante él se presentó Daniel, un joven hebreo conocido por su sabiduría y su conexión con el Dios Altísimo. Al oír el sueño, Daniel quedó atónito, su rostro reflejando una profunda tristeza. Rey, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren, dijo con voz solemne. Con cuidado, Daniel desveló el significado. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, eres tú, oh rey. Has crecido y te has hecho poderoso. Tu grandeza ha llegado hasta el cielo, pero el decreto del vigilante es una sentencia del Altísimo. Serás apartado de los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón de las raíces, significa que tu reino te será firme, después que reconozcas que los cielos gobiernan. Daniel no solo interpretó el sueño, sino que ofreció un camino de redención. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás así se prolongue tu tranquilidad. Nabucodonosor escuchó las palabras, pero su corazón, endurecido por el orgullo, no las acogió. El consejo del profeta se perdió en la inmensidad de su propia gloria. El rey continuó su vida, su mente fija en su poder terrenal, ignorando la advertencia celestial que pendía sobre su cabeza como una espada. El tiempo para el arrepentimiento se agotaba. 12 meses pasaron, un año en el que la advertencia de Daniel pareció desvanecerse en el recuerdo. Una tarde, mientras el rey paseaba por la terraza de su palacio real en Babilonia, volvió a contemplar la magnificencia de su ciudad. El orgullo hinchó su pecho una vez más, y las mismas palabras fatídicas brotaron de sus labios. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad? Aún la palabra estaba en la boca del rey, cuando una voz retumbó desde el cielo, sellando su destino. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En ese mismo instante, la profecía se cumplió con una velocidad aterradora. La razón abandonó al rey. Su mente, antes aguda y calculadora, se nubló, transformándose en la de una bestia. Fue expulsado de su palacio, despojado de sus ropas reales y apartado de la compañía de los hombres. Su morada se convirtió en los campos abiertos, su compañía, las bestias salvajes. Su cuerpo, antes cubierto de lino fino, fue bañado por el rocío del cielo. Comía hierba como los bueyes.
Su pelo creció largo y enmarañado como plumas de águila, y sus uñas se convirtieron en garras de ave. El hombre más poderoso de la tierra se había convertido en una criatura, un espectáculo de humillación, un recordatorio viviente de la fragilidad del poder humano ante la soberanía divina. 7 tiempos. 7 largos años pasaron. El gran Nabucodonosor, el constructor de imperios, vivió como un animal, desprovisto de todo entendimiento humano. 7 ciclos de estaciones, de sol y de lluvia, marcaron su exilio. La hierba fue su alimento, el campo abierto su lecho. El tocón del árbol, atado con hierro y bronce, esperaba pacientemente en la tierra. La lección divina, forjada en el fuego de la humillación, estaba siendo grabada en el alma del rey. Y al fin de los días, cuando el tiempo decretado se cumplió, algo cambió. En medio de su locura, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo. En ese simple gesto, en esa mirada hacia lo alto, la razón comenzó a regresar. Su entendimiento fue restaurado. Y lo primero que hizo no fue reclamar su trono ni maldecir su destino. Lo primero que hizo fue bendecir al Altísimo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Proclamó su corazón renovado, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Había comprendido. El orgullo había sido quebrado, y en su lugar floreció la humildad. En ese mismo momento, la restauración comenzó. Sus consejeros y sus príncipes, que lo habían abandonado a su suerte, ahora lo buscaron. Lo encontraron, no como la bestia que había sido, sino como el rey que debía ser, pero transformado. Lo vistieron de nuevo con ropas reales, lo restauraron en su reino, y su majestad se volvió aún mayor que antes. El tocón del árbol había vuelto a brotar, más fuerte, más glorioso, porque sus raíces ahora estaban ancladas no en el orgullo, sino en el reconocimiento del poder de Dios. Desde el trono de una Babilonia restaurada, el rey Nabucodonosor, un hombre nuevo, compartió su testimonio con todas las naciones bajo su dominio. Su decreto no fue una orden de conquista, sino una declaración de alabanza. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. La caída del rey se convirtió en su mayor triunfo, su humillación en su más grande exaltación. Aprendió de la manera más dura que el verdadero poder no reside en construir imperios de ladrillo y mortero, sino en rendir el corazón ante el Rey del cielo. Su historia se convirtió en un legado eterno, un eco a través de los siglos, recordándonos que aquellos que andan en soberbia, Dios puede humillarlos, pero a los humildes, Él los exalta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y activa las notificaciones para más relatos que transforman.